Buenas tardes, mi nombre es Dana Cuellar, soy estudiante de Relaciones Internacionales del segundo semestre. Para la materia de ideas políticas vamos a hablar sobre el Imperio Romano y su conformación, iniciando por la monarquía. Esta abarcó de la conformación de la ciudad en el 753 a.C. al 509. Hubieron 7 reyes. El primero fue Rómulo, que fue quien inició como la conformación de la ciudad, desde el mito de los hermanos que fueron creados por una loba. En este espacio, pues, se cree que la conformación del pueblo romano viene de etruscos y de otras partes indoeuropeas y de latinos, que fueron los que conformaron como esas variantes del idioma. La clase social estaba formada por tres distinciones: los plebeyos, los plebeyos, que eran como el pueblo que podía ocuparse de tareas como artísticas y de comercio; los patricios, que era como la aristocracia, que eran las personas que gobernaban y que estaban en el senado, que servían como para ayudar al rey en decisiones; y los esclavos, que eran personas no libres que servían a otros, pues a sus amos, y así conformaban como la clase social en la que pues participaban todos um, en servicio en pro de un rey. El último rey fue Tarquino el Soberbio, que fue destituido por la manera brutal en la que gobernó y con la violación de una ciudadana romana. Ahí terminó como esa parte. La República, instaurada en el año 509 a.C., representó un cambio estructural en el pensamiento político romano. A partir de este momento, el poder se distribuyó en diversas magistraturas, como los cónsules, los pretores y las asambleas populares. El Senado adquirió un rol preponderante con un órgano deliberativo encargado de orientar las decisiones del Estado. Ahora, una de las ideas centrales fue la res pública, es decir, la cosa pública, lo que implicaba que los asuntos del Estado eran responsabilidad de todos los ciudadanos. En esta etapa se vivió también la lucha entre los patricios y plebeyos, que derivó en importantes avances políticos como la ley de las 12 tablas. Dentro de este contexto destaca la figura de Marco Tulio Cicerón, filósofo, orador y político, quien definió la idea de un gobierno regido por la razón y las leyes. Cicerón escribió: "Somos siervos de las leyes para poder ser libres", lo que refleja el ideal romano de la libertad bajo el orden jurídico. Para Cicerón, el deber del ciudadano era participar activamente en la vida pública y guiarse por la virtud sus pensamientos. Además, esto influyó en teorías posteriores del derecho natural y en las concepciones modernas del Estado. Un tema de mucha antigüedad y mucha relevancia hoy en día en la actualidad, como lo fue el Imperio Romano, una civilización que sentó las bases del mundo. Fue una de las entidades políticas más importantes de la antigüedad y su legado sigue siendo muy importante hoy en día. A continuación, vamos a presentar y a resaltar algunas características importantes de este tema romano. Algo importante fue su máxima expansión, que se dio en el año 117 después de Cristo. Esta expansión abarcó un aproximado de 5 millones de kilómetros cuadrados, un terreno significativo. Algo importante fue su división política y territorial. Se dividió en provincias y experimentó una división política en el siglo III y en el siglo IV. Algo destacable y que no ha tenido mucha influencia hoy en día fue su economía esclavista. Se basaba en la esclavitud, mano de obra por parte de los esclavos, destinada a la producción agrícola y otras actividades de campo. Por otra parte, está ese legado importante, que son las leyes y el derecho. En base de esto se constituyeron las bases del Estado moderno y sigue siendo relevante en todos esos sistemas de gobierno.
en base a la organización política de muchos estados actuales. Hay una influencia en la estructura y en la constitución de leyes. Este pensamiento político romano ha influido en la organización actual y en el contenido de muchas leyes en gran parte de los estados. Algo importante a ese pensamiento político romano fue que se han sentado las bases del mundo actual en pro de un desarrollo de aquellos cuerpos judiciales de muchos países. Culminando ese tema está ese enfoque de justicia y ética, que todo este tema romano fue un ejemplo de relevancia y contribuyó a sentar esas bases de organización actual. Algo importante fue esa influencia de gobernanza. En aquel entonces y en la actualidad están esas ideas sobre la república, el derecho, la democracia, la división del poder, la protección del individuo, la administración pública, todo esto en fundamento de los sistemas políticos actuales. Ya en conclusión y resaltando algo importante, el Imperio Romano fue una civilización que sentó las bases en el mundo actual y su legado sigue siendo relevante. Este pensamiento es clave en pro de los estados, del estado moderno, su influencia en las estructuras políticas y en el contenido de las leyes en gran parte del mundo. En resumen, el pensamiento político romano se caracteriza por evolución desde un gobierno monárquico a una estructura republicana y finalmente a un sistema imperial centralizado. A lo largo de estas etapas se consolidaron instituciones clave y un cuerpo jurídico que ha influido profundamente en la política contemporánea. Comprender a Roma es comprender el origen de muchos conceptos que rigen nuestras democracias actuales. El equilibrio entre el poder y derecho, la participación ciudadana y la supremacía de ley, que siguen siendo principios esenciales del pensamiento político moderno. Muchas gracias por su atención.